Es el 31 de agosto de 1997. En las calles de París, un Mercedes negro acelera por un túnel, huyendo de una multitud de fotógrafos. En su interior viaja la mujer más fotografiada del mundo. De pronto, un estruendo metálico rompe la noche. El coche se estrella contra un pilar. Cuando los equipos de rescate llegan al lugar, encuentran a la mujer más amada del mundo, gravemente herida. Pocas horas después, se anuncia su muerte, un shock que paraliza al planeta. La noticia se esparce como la pólvora. La princesa del pueblo ha muerto. Su nombre, Diana Spencer, princesa de Gales. Pero antes de adentrarnos en la historia de la mujer que cambió para siempre a la monarquía británica, no olvides suscribirte al canal para no perderte las historias que han forjado al mundo y cuéntanos en los comentarios, ¿fue Diana únicamente una princesa de cuento de hadas perseguida por la prensa o una estratega astuta que desde lo más profundo de un matrimonio infeliz tejió un legado de empatía capaz de desafiar a la realeza entera? La mujer que la historia recordaría como Diana, princesa de Gales, vino al mundo el 1 de julio de 1961. Su nacimiento no ocurrió en un palacio, sino en Park House, una residencia situada dentro de la finca real de Sandringham, en el condado de Norfolk, Inglaterra. Fue bautizada como Diana Frances Spencer. Desde el inicio, su vida estuvo entrelazada con la realeza, una ironía que se volvería más profunda a medida que crecía. Su padre, Edward John Spencer, era el vizconde de Althorp, el único hijo varón del 7º conde Spencer. La familia Spencer se jactaba de ser una de las líneas aristocráticas más prominentes de Gran Bretaña, con un árbol genealógico que se remontaba a figuras tan influyentes como John Churchill, el primer duque de Marlborough, un estadista y general que dominó la escena política y militar europea a finales del siglo XVII. La sangre de la nobleza corría por las venas de Diana. El vizconde Spencer, un hombre educado en la élite, pasó su juventud en el Royal Military College de Sandhurst durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, sirvió como capitán en el regimiento de caballería Royal Scots Greys, donde su contribución en la invasión aliada de Europa en el verano de 1944 fue reconocida. Spencer lideró una unidad británica que logró liberar 2 ciudades francesas, una experiencia que lo marcó. Tras la guerra, continuó su carrera en el servicio público, desempeñándose como asistente del gobernador de Australia del Sur y ocupando cargos locales en Inglaterra como consejero del condado y juez de paz. Su ascenso culminaría en 1975, cuando heredó el título de su padre, convirtiéndose en el 8º conde Spencer y uniendo su voz a la de la Cámara de los Lores, el brazo no electo del Parlamento británico, hasta el día de su muerte en 1992. La madre de Diana, Frances Ruth Roche, también provenía de la nobleza. Nacida el 20 de enero de 1936 en la misma Park House, era hija de un varón que en un giro del destino cultivó una buena amistad con el rey Jorge VI. Su madre, a su vez, fue dama de compañía de la reina consorte. Frances y Edward se casaron en 1954 en la abadía de Westminster. Tuvieron 5 hijos: Sarah, Jane, un primer hijo varón llamado John, que trágicamente murió horas después de nacer, Diana, y finalmente Charles. La pérdida de John fue un golpe devastador para la familia, una herida que marcó la dinámica familiar y, en retrospectiva, podría haber sembrado las semillas de la inestabilidad. El matrimonio de Frances y Edward, que desde fuera parecía un pilar de la aristocracia, se resquebrajó y se divorciaron en 1967. Los reportes de la época sugieren que el vizconde tenía arrebatos violentos. Diana, con apenas 7 años,
Presenció uno de estos episodios cuando su padre abofeteó a su madre. Aunque la custodia de los hijos fue otorgada al vizconde, lo que llevó a Diana a vivir con su padre en la finca familiar, la experiencia de ver el colapso del matrimonio de sus padres la marcó profundamente. Frances se mudó a una vida relativamente aislada en la isla escocesa de Seil. Aunque intentó mantener un bajo perfil, incidentes como una prohibición por conducir ebria o conflictos con Diana la hicieron aparecer ocasionalmente en la prensa. Creciendo como una hija de divorciados, Diana fue consciente de las complicaciones que esto traía. Poco sabía que su propia vida marital no solo repetiría el patrón, sino que lo haría a una escala mundial, un torbellino de emociones y escrutinio público que ninguna de sus experiencias de infancia podría haberle anticipado. La educación de Diana fue tan turbulenta como su infancia. Después de algunos años de educación en casa, en 1970 fue matriculada en la Riddlesworth Hall School. Más tarde, en 1974, asistió al internado de West Heath, en Kent. A pesar de describir su tiempo allí como los días más felices de su vida, Diana tuvo problemas académicos. Aunque mostró talento para la música, la natación y el baile, reprobó sus exámenes 2 veces. En 1977 se trasladó a Suiza para asistir al Institut Alpin Wiedemannet, una escuela de perfeccionamiento diseñada para preparar a las jóvenes para la vida en la alta sociedad, enseñándoles etiqueta y protocolo. Este fue un reflejo de su posición, una preparación no para una carrera, sino para un papel social. Fue precisamente en 1977, en una casa de urogallos en la finca familiar de Altorp, que Diana, con 16 años, conoció al hombre que marcaría su destino, el príncipe Carlos. En ese momento, Carlos salía con la hermana mayor de Diana, Sara. Aunque el romance de Sara y Carlos fue breve, el príncipe y Diana se vieron. Carlos la describió como alegre, divertida y atractiva. Por su parte, Diana bromeó con sus amigos sobre la idea de casarse con él. En ese momento, Carlos seguía en contacto con Camilla Parker Bowles, su amor de juventud, quien ya estaba casada. La realeza había considerado a Camilla inadecuada para el heredero por su falta de títulos y su reputación, pero la conexión entre ellos era innegable y persistente. El destino de Diana ya estaba entrelazado con una historia de amor que no le pertenecía. Después de dejar la escuela en 1978, Diana trabajó en varios empleos de bajo salario. Fue niñera para una pareja estadounidense, instructora de baile, limpiadora, anfitriona de fiestas y, finalmente, asistente de maestra de guardería en la Young England School en Pimlico. Para su 18 cumpleaños, su madre le compró un piso en el centro de Londres, en Colherne Court, donde vivió con 3 compañeras de piso. Estos años fueron un período de liberación para Diana, que finalmente tuvo la oportunidad de disfrutar de una vida normal lejos de las luchas de su infancia y la estricta vida aristocrática. A pesar de la relación abusiva de sus padres y la terrible relación que tuvo con su madrastra, Rain McCorquindale, a quien describió como una matona, Diana se había transformado de una niña tímida a una mujer segura y hermosa, lista para mezclarse con las personas más poderosas del país. En noviembre de 1978, Diana fue invitada a la celebración del 30 cumpleaños del príncipe Carlos en el Palacio de Buckingham. Lejos de sentirse intimidada por el entorno o por la compañía, Diana se fascinó con el evento y la gente. Causó una buena impresión en el príncipe y su relación comenzó a tomar un camino más serio. En los años siguientes, las tragedias se cernieron sobre la realeza. En agosto de 1979, Lord Mountbatten, tío abuelo de Carlos y una figura paternal para él, fue asesinado por el IRA. Devastado, Carlos buscó consuelo en Camilla. La relación entre ellos se intensificó, alimentando rumores en la prensa.
A pesar de la evidente cercanía de Carlos con Camila, el príncipe centró su atención en Diana. En julio de 1980 se reencontraron en una fiesta en Sussex, donde Carlos la colmó de afecto, marcando el inicio de su noviazgo oficial. Diana fue invitada a quedarse con él en Londres y la realeza comenzó a evaluar la relación. 2 meses después, en septiembre, fue invitada a la residencia escocesa de la reina Isabel, el castillo de Balmoral. La visita, conocida por los medios como la prueba de Balmoral, fue un escrutinio de su aptitud para convertirse en la futura reina consorte. Diana pasó la prueba. La reina la encontró encantadora y apropiada, y Diana y Carlos recibieron su bendición. A partir de ese momento, la vida de Diana dejó de ser privada. La prensa se lanzó a publicar historias sobre Shai Di, y su privacidad, de la que había disfrutado brevemente, desapareció para siempre. Con la atención de los medios cada vez más intensa, la realeza decidió tomar medidas. A principios de 1981, el príncipe Felipe aconsejó a su hijo que se comprometiera con Diana para detener el acoso de la prensa. Carlos le propuso matrimonio en el castillo de Windsor el 6 de febrero. Ella aceptó. El 24 de febrero, la pareja anunció oficialmente su compromiso. La controversia llegó de inmediato durante la entrevista con la BBC, cuando el periodista les preguntó si estaban enamorados. Diana respondió con un sincero «por supuesto», mientras que Carlos añadió «lo que sea que signifique el amor». And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Well, it You can obviously put your own means, interpretation. Para muchos, esta frase fue un presagio del futuro de un matrimonio que parecía un cuento de hadas, pero que desde el principio estaba construido sobre cimientos de arena. Para Diana fue una señal de advertencia, un presagio de la frialdad y el desapego que se avecinaba. Lo que la prensa y el público veían como el inicio de un cuento de hadas, era para Diana un periodo de inmensa soledad y ansiedad. A sus 19 años fue trasladada a Clarence House, la residencia de la reina madre, para prepararse para su nuevo papel. Dejó atrás a sus compañeras de piso y la vida de relativa libertad que había conocido. El acoso de los medios de comunicación era implacable. Miles de fotógrafos la seguían a cada paso, capturando cada gesto, cada expresión. Sentía que el mundo la observaba, un sentimiento que se convirtió en una constante en su vida. La presión y la ansiedad se manifestaron en una forma devastadora. La bulimia nerviosa, la enfermedad que la atormentaría durante la mayor parte de su vida, se desató en las semanas previas a la boda. El estrés del escrutinio público, combinado con la fría distancia de Carlos, que no parecía entender su sufrimiento, la empujó a este trastorno alimenticio. La bulimia comenzó una semana antes de nuestro compromiso, confesaría años más tarde. Mi esposo puso su mano en mi cintura y dijo, un poco rellenita aquí, ¿no? Y eso detonó algo en mí. Y la cosa de Camila, porque la sombra de Camila Parker Bowles no era una fantasía, era una realidad palpable. La misma semana del compromiso, Diana descubrió en la oficina de Carlos un paquete que contenía un brazalete grabado con las iniciales G y F, en referencia a Gladys y Fred, los apodos cariñosos que Carlos y Camila usaban entre ellos. Para Diana, fue una confirmación de sus peores miedos. Se sintió traicionada incluso antes de dar el sí. Cuando se enfrentó a Carlos, él desestimó sus temores, minimizando la situación y asegurando que era solo un regalo de despedida. La inocente y solitaria Diana, sin una red de apoyo real dentro de la monarquía, se vio obligada a tragarse su dolor y su ira en un intento desesperado por encajar. El 29 de julio de 1981,
el mundo entero, y más de 750 millones de espectadores de 74 países sintonizaron sus televisores para presenciar lo que se proclamó como la boda del siglo. Diana, con un vestido de tafetán de seda color marfil con mangas abullonadas, una falda voluminosa y una cola de 25 pies de largo, se veía deslumbrante. El vestido, obra de los diseñadores David y Elizabeth Emanuel, era un símbolo de la fantasía de cuento de hadas que la monarquía quería vender. Mientras caminaba por el pasillo de la Catedral de San Pablo, el mundo vio a una princesa que parecía recién salida de un libro de cuentos. Pero la realidad era mucho más compleja. Mientras caminaba, su mirada buscaba a Camilla Parker Bowles en la multitud, una figura de pelo gris y con un sombrero que Diana creyó ver. La ceremonia fue un espectáculo de pompa y boato, con himnos majestuosos, una procesión real y la imagen de Carlos y Diana en el balcón del Palacio de Buckingham, sellando su unión con un beso para el deleite de la multitud extasiada. A pesar de los momentos de nerviosismo, como cuando Diana se equivocó en el nombre completo de Carlos durante los votos, la boda fue un éxito rotundo para la imagen de la monarquía. Habían encontrado a una joven princesa, hermosa y carismática, que podía revitalizar la institución. La boda fue la cúspide del cuento de hadas, pero la luna de miel fue el abrupto despertar a la cruda realidad. El viaje, que incluyó una travesía en el yate real Britannia, estuvo marcado por la distancia emocional. Para Carlos, la luna de miel era más una continuación de sus deberes que un momento de intimidad. Diana, por su parte, seguía atormentada por la bulimia y los celos. Durante el viaje, se encontró con las fotos de Camila en la agenda de Carlos y descubrió que él usaba gemelos con las iniciales de Camilla grabadas. Para una joven que había soñado con un amor de cuento de hadas, la realidad era una pesadilla. En lugar de encontrar consuelo y afecto, Diana se sintió más sola que nunca. Carlos, acostumbrado a una vida de independencia y a un círculo de amigos que incluía a Camila, no entendía la desesperación de su joven esposa. No sabía cómo lidiar con sus ataques de llanto o sus momentos de tristeza. El biógrafo real Jonathan Dimbleby relató más tarde que Carlos admitió haber sido un hombre joven sin experiencia en la vida. Sin embargo, la falta de empatía de Carlos hizo que Diana se sintiera aún más aislada. Se sintió como si no hubiera un lugar en su vida para una nueva esposa y sus problemas emocionales. El nacimiento de sus hijos, el príncipe William en 1982 y el príncipe Harry en 1984, se convirtió en el faro de luz en la vida de Diana. Se sumergió en la maternidad con una pasión que contrastaba con las tradiciones de la realeza. A diferencia de las generaciones anteriores, que dejaban a sus hijos al cuidado de niñeras, Diana se negó a seguir el protocolo. Quería ser una madre presente. Se involucró en cada aspecto de la crianza de sus hijos. Elegía su ropa, los llevaba a la escuela, asistía a sus eventos deportivos e incluso se arrodillaba para abrazarlos en público, una muestra de afecto que era algo extraordinario para un miembro de la realeza. Este enfoque maternal le valió el amor y la admiración del público. La gente la veía como una madre real, pero a la vez una madre de familia como cualquier otra. Fue en este papel que se forjó la imagen de la princesa del pueblo. Una mujer que parecía entender las preocupaciones de la gente común, incluso mientras vivía en la opulencia. Este enfoque, sin embargo, chocaba con el protocolo real y generaba tensión en su matrimonio con Carlos. Él la veía como un desafío a las tradiciones de siglos, mientras que ella simplemente quería ser una madre. El nacimiento de Harry fue una experiencia particularmente dolorosa para Diana. Ella sabía que iba a ser un niño, pero Carlos deseaba una niña. Diana, temiendo la decepción de su esposo,
decidió ocultarle el sexo del bebé hasta que Harry naciera. Cuando nació Harry, Carlos supuestamente dijo: «Oh Dios, es un niño, y para colmo tiene el pelo rojo». Este comentario, sumado a la frialdad de su esposo, confirmó los peores temores de Diana. Se sintió rechazada y su matrimonio, que había comenzado con tantas promesas, se desmoronaba lentamente ante los ojos del mundo. Para 1986, el matrimonio de Diana y Carlos se había convertido en una fachada. Los compromisos públicos se volvieron una coreografía dolorosa, con miradas frías y una palpable incomodidad entre ellos. El público comenzó a notar la tensión. La prensa, siempre atenta, publicó artículos que detallaban el fracaso de la relación. La reanudación de la relación entre Carlos y Camila se convirtió en un secreto a voces dentro de la realeza, aunque la prensa sensacionalista tardaría aún un tiempo en confirmarlo. Carlos, que había intentado sin éxito mantener una distancia, volvió a buscar consuelo en su amor de toda la vida. Pero la historia de las infidelidades no era unidireccional. El guión de su vida no la mostraba únicamente como una víctima. Diana también se sintió herida y al mismo tiempo traicionada. Buscó consuelo en otros brazos. El primero, según algunos, fue su guardaespaldas, el sargento Barry Manaki, en 1985. La relación, que se dice fue emocional más que física, fue lo suficientemente cercana como para que la gente de la realeza notara la conexión. Manaki fue reasignado en 1986 y poco después murió en un accidente de motocicleta. Diana, en cintas grabadas para su biógrafo, confesaría años más tarde que se había enamorado profundamente de un hombre en esa época y su muerte la devastó. La aventura más conocida y pública de Diana fue con su instructor de equitación, el mayor James Hewitt. La relación comenzó alrededor de 1986 y duró hasta 1991. Hewitt era un hombre que, a diferencia de Carlos, le daba la atención y el afecto que ella anhelaba. La aventura, aunque negada públicamente durante años, fue confirmada por ambos en entrevistas posteriores. Hewitt incluso publicó un libro sobre la relación. Surgieron rumores de que Harry, por su pelo rojo, era en realidad hijo de Hewitt. Pero estos rumores fueron desmentidos por el propio Hewitt, quien afirmó que su relación con Diana comenzó 2 años después del nacimiento de Harry. La vida de Diana estaba en un punto de ebullición. Mientras Carlos se refugiaba con Camila, Diana buscaba consuelo en sus propios asuntos. Su matrimonio era una prisión, y ambos, en sus propios caminos, buscaban una salida. El público, ajeno a la complejidad de las vidas privadas de la pareja real, solo veía la frialdad de sus apariciones conjuntas y la creciente distancia. Fue un baile delicado, un espectáculo público de un matrimonio que se estaba desintegrando, con 2 personas que cada una a su manera buscaban algo que no podían encontrar en el otro. El mundo se preparaba para presenciar el colapso de un matrimonio que había comenzado como el cuento de hadas más grande de la historia. Todo esto, sin embargo, no fue suficiente para que el público entendiera la magnitud de los problemas. La historia necesitaba una voz que revelara la verdad, y esa voz aparecería en el momento más crítico para desestabilizar a la realeza. El annus horribilis de la reina apenas comenzaba. En 1992, la frágil fachada del matrimonio de Carlos y Diana se derrumbó por completo. La prensa ya había reportado sobre su creciente distancia, pero los eventos de ese año elevaron la crisis a un nivel sin precedentes. La reina Isabel II, en un discurso que marcó la historia, se refirió a 1992 como su annus horribilis, su año horrible. Y por buenas razones. No solo las uniones de sus hijos, el príncipe Andrés y la princesa Ana, colapsaron, sino que la crisis del matrimonio de Carlos y Diana
estalló de forma irreversible. El detonante fue la publicación del libro Diana, Her True Story, de Andrew Morton. Lo que muchos vieron como un simple chisme real era en realidad la voz de Diana, quien, de manera encubierta, había colaborado en el libro a través de su amigo, el médico James Colthurst. En el libro, Diana confesó el abuso psicológico que sufría, su lucha contra la bulimia y su desesperación ante la relación de Carlos con Camila. Reveló la historia del brazalete con las iniciales G y F y la profunda traición que sintió. El libro fue un shock para el público. La prensa, que había pintado a Diana como una figura ingenua, ahora la veía como una víctima vulnerable. La revelación de la enfermedad de Diana generó una ola de empatía. Sin embargo, para la reina y el palacio de Buckingham, esto fue una humillación pública, un quiebre de la regla de oro. Nunca te quejes, nunca expliques. El palacio, en su intento de contener la crisis, negó cualquier participación de Diana en el libro, pero el daño ya estaba hecho. La situación escaló en agosto, cuando una grabación privada entre Diana y un amigo de la infancia, James Gilby, fue filtrada a la prensa. En la cinta, conocida como Squeegee-Gate, Diana hablaba de sentirse torturada y atrapada en el matrimonio. Su vulnerabilidad era palpable. Las grabaciones fueron una prueba más de su infelicidad, y aunque no se confirmó una aventura, su tono de voz, cariñoso y desesperado, resonó en todo el mundo. En noviembre, un intento final por proyectar una imagen de unidad fracasó miserablemente durante una gira en Corea del Sur. Las fotos de la pareja, mostrando una palpable incomodidad, los apodaron The Glums, los tristes. El fracaso era evidente, y 2 semanas después, a petición de la reina, el primer ministro John Major anunció la separación oficial. A pesar de que se enfatizó que no había una tercera persona involucrada, una afirmación que pronto se desmentiría, el cuento de hadas había terminado para siempre. La separación no trajo la paz. En enero de 1993, una grabación íntima de 1989 entre Carlos y Camila fue filtrada, exponiendo conversaciones vergonzosas para el príncipe y el amor que se tenían. Este Camilla Gat fue un golpe devastador para la imagen de Carlos y Camila, que fue vilipendiada por la prensa como la otra mujer. Para Diana, esto fue un momento de catarsis. A sus espaldas, la princesa le dijo a su guardaespaldas: «Es juego, set y partido», confiada en que había ganado la batalla por la opinión pública. Diana se concentró en sus deberes. En 1993, visitó un hospital para leprosos en Nepal. A diferencia del enfoque distante de los protocolos reales, ella se sentó y estrechó la mano de los pacientes, una señal clara de su compromiso por eliminar el estigma de la enfermedad. Su popularidad, de hecho, crecía. Sin embargo, la presión de los medios era insoportable. En diciembre de 1993, anunció que se retiraba de la vida pública para encontrar un balance entre sus deberes y su privacidad. El 29 de junio de 1994, el príncipe Carlos intentó salvar su imagen. En una entrevista con el periodista Jonathan Dimbleby, admitió públicamente haber sido infiel a Diana, aunque añadió que fue solo después de que el matrimonio ya era irreparable. Para el público no era una noticia nueva, pero oírlo de su boca fue impactante. Esa misma noche, Diana asistió a una cena en la Serpentine Gallery en Londres, vestida con un audaz y ceñido vestido negro de Christina Stambolian, con un escote que mostraba los hombros. Este look, una ruptura radical con el conservadurismo real, fue apodado instantáneamente como el vestido de la venganza. En lugar de esconderse avergonzada, Diana se presentó segura y poderosa, enviando un mensaje al mundo y a su esposo. No era una víctima,
estaba libre y recuperando el control de su vida. Las negociaciones del divorcio continuaron, complicadas por la entrevista de Diana en la BBC en noviembre de 1995. En ella, Diana habló sobre su bulimia, las infidelidades de Carlos y su relación con James Hewitt. La entrevista, vista por más de 20 millones de personas, fue devastadora para la monarquía. Diana reveló que no creía que Carlos fuera apto para ser rey, y de forma célebre declaró: «Éramos 3 en este matrimonio, y eso era una multitud». La reina Isabel II, agotada, le escribió a la pareja pidiéndoles que se divorciaran de inmediato. Los términos del divorcio se acordaron en agosto de 1996. Diana recibió un pago global de 17 millones de libras y una pensión anual. Pudo conservar el título de Princesa de Gales, pero perdió el de Su Alteza Real, un movimiento que muchos consideraron mezquino. Liberada de las ataduras de la vida real, Diana se lanzó a una nueva fase de su vida. Su activismo humanitario se convirtió en su principal enfoque. En enero de 1997 visitó Angola como patrona del Hilo Trust. Las fotos de ella caminando por un campo de minas con un chaleco antibalas y un casco dieron la vuelta al mundo. Su valiente acto hizo un llamado de atención global sobre el horror de las minas antipersona, que mutilaban y mataban a personas inocentes, especialmente niños. Un miembro del Ministerio de Defensa británico la criticó por interferir en la política, pero la respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Diana no solo había humanizado la causa, sino que había utilizado su fama para generar un cambio real en la opinión pública. Su trabajo de caridad era un reflejo de su propia vida, de su empatía y su habilidad para conectar con los vulnerables. Visitó a enfermos de SIDA, rompiendo el estigma al tocar y abrazar a los pacientes sin guantes, una imagen que se grabó en la mente de millones. Su empatía genuina era su mayor activo. Alguien que había sufrido tanto en privado podía entender el dolor de los demás en público. Se convirtió en la reina de corazones, como la llamaría después en su entrevista. Diana continuó viviendo en el Palacio de Kensington. Sus relaciones con figuras influyentes, desde el músico Elton John hasta el diseñador Gianni Versace, se hicieron públicas. Su vida amorosa también era objeto de un escrutinio constante. Se la vinculó románticamente con el cirujano cardiovascular pakistaní Hasnat Khan, a quien llegó a describir como el amor de su vida. Sin embargo, la relación terminó, al parecer porque Khan no podía soportar el acoso de la prensa. Poco después, Diana comenzó a salir con Dodi Fayed, el acaudalado hijo del dueño de los grandes almacenes Harrods. En el verano de 1997, Diana y sus hijos pasaron unas vacaciones con Dodi en el sur de Francia, donde la pareja fue fotografiada besándose. Este momento fue una bomba mediática. Los paparazzi, fotógrafos independientes que vendían sus imágenes a los periódicos, se volvieron más agresivos. Diana se había convertido en su objetivo principal y la persecución era implacable. El 30 de agosto de 1997, Diana y Dodi Fayed cenaron en el Hotel Ritz en París. Al salir, un grupo de paparazzi en motocicletas los esperaba. Con el conductor Henry Paul al volante y el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones en el asiento del pasajero, intentaron evadir a los fotógrafos. En su desesperada huida, el vehículo se estrelló contra el pilar de un túnel. La tragedia fue instantánea. Paul y Dodi murieron en el acto. Rhys-Jones fue el único sobreviviente, aunque gravemente herido. Diana, aunque consciente, fue encontrada por el médico Frédéric Maillies, que pasaba por allí. Él la encontró en el suelo del coche, quejándose del dolor, antes de que su corazón se detuviera. A pesar de los esfuerzos del equipo de emergencia y de una cirugía de 4 horas en el hospital, Diana, la princesa de Gales,
fue declarada muerta a las 4:00 am del 31 de agosto de 1997. Tenía 36 años. La noticia de su muerte sumió al mundo en un estado de luto y shock. Se levantaron sospechas, teorías de conspiración que sugerían que había sido un asesinato. El padre de Dodi, Mohammed Al-Fayed, sostuvo que el MI6 británico había orquestado el accidente. Sin embargo, años más tarde, la Operación Paget, una investigación oficial exhaustiva de la Policía Metropolitana de Londres, concluyó que la muerte de Diana y Dodi fue un homicidio ilegal por negligencia grave. La investigación encontró que el conductor, Henry Paul, estaba bajo los efectos del alcohol y los medicamentos, y que el accidente fue causado por una combinación de su conducción imprudente y la persecución de los paparazzi. La investigación también desmintió el rumor de que Diana estaba embarazada. El 6 de septiembre de 1997, más de 1 millón de personas se reunieron en las calles de Londres para el funeral de Diana. Se estima que 2.5 mil millones de personas vieron la ceremonia televisada en todo el mundo. El pueblo británico, en un dolor colectivo sin precedentes, le dio a la reina un ultimátum silencioso. Había que mostrar emoción. La reina, que al principio se había mantenido distante en Balmoral, cedió a la presión, bajó la bandera a media asta y apareció en público para rendir homenaje a la que para muchos era la princesa del pueblo. Diana es recordada como un ícono de la moda, una fuerza de la naturaleza en la filantropía y una madre dedicada. Su estilo, desde sus trajes de día hasta sus glamorosos vestidos de noche, revolucionó la moda real. Pero su verdadero legado fue su capacidad para usar su fama para bien. Se atrevió a abrazar a los enfermos, a tocar a los leprosos y a dar voz a los que no la tenían. Su empatía y su cercanía la convirtieron en una figura amada en todo el mundo, que la percibió como un puente entre el rígido sistema de la monarquía y la vida cotidiana. La historia de Diana no fue solo un drama familiar. Fue un reflejo del siglo XX, de una sociedad que se debatía entre la tradición y la modernidad, entre la frialdad del deber y la calidez de la emoción. Diana, de alguna manera, encarnó ambos lados. En retrospectiva, su matrimonio con Carlos fue una decisión desaconsejada, una unión entre dos personas que querían cosas fundamentalmente diferentes de la vida. La historia de Carlos y Camilla, por su parte, tuvo un final más feliz. El 9 de abril del 2005, el príncipe Carlos se casó con Camila en una ceremonia civil. Una unión que fue aceptada por la realeza y el público, aunque no sin controversia. En 2022, la reina Isabel II anunció que Camila sería conocida como reina consorte cuando Carlos asumiera el trono. Con la muerte de la reina en septiembre de 2022 y la ascensión de Carlos III, Camila se convirtió en reina consorte. En la coronación de Carlos en 2023, su hijo, el príncipe Guillermo, se convirtió en heredero al trono, y su esposa, Catherine, se convirtió en la nueva princesa de Gales. La historia de Diana, de alguna manera, se repetía en la siguiente generación, con la realeza aún lidiando con su papel en una sociedad moderna. La vida de Diana fue un viaje extraordinario. Desde una niña tímida hasta una princesa de cuento, una madre amorosa, una activista incansable y finalmente un ícono cuya muerte conmovió al mundo. La princesa que no tenía miedo de romper con el protocolo sigue siendo un poderoso recordatorio de que la empatía, la vulnerabilidad y la compasión pueden ser mucho más poderosas que cualquier corona. Diana fue un dramático reflejo de una sociedad en transición. Su historia, que comenzó como un cuento de hadas, se convirtió en una tragedia moderna, una que expuso las profundas grietas entre la tradición y la modernidad. Al final del día, Diana no fue solo una princesa,
Fue la personificación de la vulnerabilidad humana bajo un escrutinio implacable. Su lucha contra la bulimia, su desesperación por un matrimonio infeliz y su incansable búsqueda de empatía resonaron con millones de personas que se sentían invisibles en sus propias vidas. Se convirtió en un puente, conectando la inalcanzable monarquía con el dolor y las alegrías del hombre de la calle. Se arrodilló para hablar con los niños, tocó las manos de los enfermos de SIDA y caminó por campos de minas, usando su plataforma no para mantener la distancia, sino para acortarla. Su legado es complejo, a veces contradictorio. Para algunos fue una figura que traicionó a la monarquía al ventilar sus problemas personales en público. Para otros, fue una heroína que, con su honestidad, obligó a una institución rígida a evolucionar y a mostrar un lado más humano. Lo que es innegable es que la realeza nunca volvió a ser la misma después de ella. La historia de Diana nos obliga a preguntarnos, ¿qué precio tiene la fama? ¿Y a qué costo se puede romper con la tradición? Su vida fue un recordatorio de que, incluso en el pedestal más alto, las personas enfrentan batallas internas y que a veces el corazón puede ser la fuerza más revolucionaria de todas. Su memoria perdura no por la corona que llevó, sino por el impacto que dejó en los corazones de las personas en todo el mundo. El cuento de hadas se desvaneció, pero la princesa de los corazones vive para siempre. Gracias por haber viajado con nosotros a través de la fascinante y trágica vida de la princesa Diana. Si te conmovió esta historia y te apasionan las biografías que revelan la verdad detrás de las leyendas, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. De esta manera no te perderás nuestros próximos videos y podrás descubrir más historias fascinantes de figuras que, al igual que Diana, cambiaron el mundo. Nos vemos en la próxima historia.